Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cuando sea que estén viendo este contenido. Muchas gracias por dejarnos estar en su casa, en su celular. Hoy vamos a seguir hablando de ISO 27001 con un enfoque particular. Por eso está aquí Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Gonzalo. Seguimos Estar de charlando. vuelta, estar de vuelta. ¿Cómo va? Todo bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bárbaro. Gracias por preguntar. Y veníamos charlando ya en el episodio anterior esta idea de empezar a superar la ISO como un mero ejercicio administrativo. Y acá hay algo a tener en cuenta que es como la declaración de aplicabilidad de ISO y también el anexo A nos pueden dar una primer visión sobre cómo son los controles y qué se implementa o qué se excluye en el sistema de gestión. Perfecto. Bueno, te hago un poco una introducción sobre eso. Bueno, la gestión de los riesgos aplicada a lo que es el SOA nos pide que revisemos sobre los 93 controles del anexo, lo que nos aplicaría o lo que nos haría más daño al sistema de gestión, El SOA es la declaración de la aplicabilidad. declaración de la aplicabilidad, sí. Y desde ahí nosotros ponemos sobre la mesa los controles, los 93 controles, y desde ahí agarramos los más importantes. Desde los más importantes hacemos un listado de los que nos afectarían de forma significativamente al negocio, pero siempre desde una mirada aplicada hacia los 93 controles. No sobre tendencias año a año, no hacia dónde va el mercado, no hacia ningún que otro factor, simplemente asociado y rígidamente sobre los 93 controles. Claro, y ahí, Joaquín, tenemos una cuestión que desde la metodología FAIR, como habíamos charlado en el episodio anterior, te puede dar más herramientas para un análisis de antes y después o de fotopelícula, vamos a decirle, para quienes están del otro lado, eh, te da una versión mucho más interesante para quien tiene que gestionar, digamos. Sí, quizás lo que viene a traerte FAIR y la cuantificación es que dejar de tomar decisiones en base a percepción, que es lo que veníamos hablando un poquito antes, de dejar de tomar la matriz de verde, amarillo y rojo. Y lo que quizás hoy nos trae esto es que vos podés tomar una decisión no porque X empresa aplicó tal control, no porque el mercado aplica esto, no porque yo creo como director aplicar esto, sino que no solo dependa de uno las decisiones, sino que estén demostradas matemáticamente de qué te mejora a nivel negocio, qué es lo que mejora económicamente, qué es lo que puedo reducir, cuánto puedo reducir mi pérdida. Entonces, lo que se empieza a evaluar es que si yo tengo, lo que se habla mucho en ciberseguridad es que el presupuesto es poco, pasa mucho No y lo escuché nunca, mira. entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 10 pesos y tengo dos cosas para hacer y no lo puedo partir, entonces tomar la mejor decisión donde realmente me reduzca el riesgo. Incluso partirlo puede ser una pésima decisión. Exactamente, muchas veces quizás FER se descompone en lo que es impacto, que es toda la parte monetaria, y todo lo que es frecuencia, que son cómo se distribuyen esas cosas y cómo van sucediendo, si suceden una vez al mes, una vez al año. Siempre lo que propone FER es cuantificar de hasta un año, ese es el plazo. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando, quizás lo hablaremos más un poquito más adelante, que entraremos un poquito más en detalle, pero sí es importante traer de que tomar decisiones y elegir qué control realmente me reduce, porque no es lo mismo, si yo un control me reduce $10.000, pero a mí me sale 11.000, claramente no me conviene, pero muchas veces se pasa y se hace eso, porque muchas veces invierte sin saber cuánto me reduce a mí, no porque, o porque X empresa lo hizo, no, tomemos decisiones realmente que sean del negocio, que sean core del negocio, dennos valor del lado de ciberseguridad, dejemos de ser el técnico que está ahí quizás detrás. Hoy se tiene valor. Hoy hay un CISO. Aprovechémoslo. Y hay una cuestión importante acá a tener en cuenta que tenía que ver con cómo ya la propia norma ISO en el capítulo 9 y en el 10 es muy clara con todo lo que tiene que ver con mejora continua y con cómo evalúas ese sistema de gestión. Digo, a partir de ahí hay un pie para dar un paso más adelante. Sí, muchas veces, bueno, en lo que son la cláusula, el capítulo 9, acá te habla un poco sobre tus hallazgos que tuviste durante todo el año en tu sistema de gestión, eh, los hallazgos, tus riesgos, hablas un poco de eso, después en lo que es la cláusula 10, en el capítulo 10 hablas un poco sobre las mejoras sobre eso,
muchas veces se centra mucho en la metodología ISO y desde ahí no se sale. En algunos casos sí se documentan, se agregan otros hallazgos relacionados a un poco lo conversado por Joaco. Eh, Sí, y ahí está esta cuestión también de, si bien te da un marco, ese marco no te termina de servir para las decisiones de negocio y tratar de buscar eh, un eje más que sea como la diferencia foto-película, cuesta un montón. Sí, mismo pasa que usualmente cuando se hacen esos análisis termina siendo una foto. eh, y el riesgo va cambiando constantemente. O sea, el año pasado no se tenía en cuenta lo que es el ataque ya, muchas veces. Y hoy es uno de los riesgos más grandes. Tenés casi un 83% a través del web, del informe que salió. Entonces, que los análisis y la cuantificación en seguridad no pueden ser una vez al año, tienen que ser constantes porque el riesgo va cambiando constantemente. Y eso es también otra cosa que te trae también quizás la cuantificación, es que la cuantificación se basa obviamente en simulaciones, porque no podemos predecir el futuro, pero sí podemos acortarlo. La idea es, con la cuantificación es poder acortar nuestro rasgo de nuestra decisión, nuestro rango, de decir, bueno, yo puedo llegar a perder entre 100.000 y 102.000. No empezar a hablar y escuchar a alguien que quiera hablarle al CEO y le dice, no, podés perder entre 50.000 y $250.000. ¿Por qué no? Porque es muy grande la vara. No, 5 veces más no, digo. Por eso, pero digo, es muy grande y eso es lo que te permite que, como el riesgo va cambiando constantemente y es una industria donde estamos siempre detrás, eh, el hacker o las personas siempre van a estar delante de lo que es la defensa en seguridad. Entonces, con lo poco que tenemos y con lo que tenemos, tomemos decisiones totalmente objetivas, tomemos decisiones bien, tomemos razonables, justificadas, que nadie cuestione seguridad, en qué plata se invirtió. Que encima que es poca y la invertimos y no es una película de terror, venimos a contar películas de terror. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que al identificar empezamos a tener un rol y una identidad. De que, ok, si no tomamos esta decisión, quizás nos pase esto. Pero ¿sabés qué decisión vos tomás desde el lado de la alta gerencia? ¿O qué decisión tomaste? Porque hoy el foco suele ser, va a pasar, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando pase, digamos. O sea, el foco empieza a ser cada vez incluso menos defensivo, ¿no? Si les interesan estos temas y están del otro lado, como les decimos siempre en todos los episodios, ya sea que nos están viendo en YouTube o en Spotify y solo nos están escuchando, levanten el pulgar o nos ponen una estrellita más. Son 5 creo en Spotify, así que eso nos suma un montón y nos da un montón de visibilidad. Paulo, hay una última cuestión a tener en cuenta y te robamos 2 minutos más, Joaquín, para sumarte en este episodio. ISO 27001 pone foco en terceros, continuidad, resiliencia, digamos. Son temas que se abordan en el estándar, están claros, pero de forma fragmentada. No sé, digo, pienso en, por un lado, controles de terceros, por otro lado, continuidad, digamos, o sea, son cosas que por ahí uno se pone a leer en la norma y como es intenso y los controles son muchos, queda medio perdido. ¿Cómo podemos hacer para poner foco en la definición y qué nos pide ISO de los controles de terceros y de continuidad del negocio? Bien, igual primero que todo, hasta dónde querés llegar en cada uno de esos controles lo define uno. La norma te dice, debes hacer tal cosa y desde ahí, desde querer tener algo mínimo o tener una estructura para entender los riesgos de terceros, la continuidad interna del negocio, todo eso después lo define uno con un poco más de criterio, con un poco más de estrategia de negocio, pero capaz desde la 27001 se limita mucho a dejarte todo ese campo de apertura de tener algo mínimo y con eso cumplís o tener una gestión realmente hecha. Y ahí hay una cuestión de qué decisión tomás sobre este mínimo o algo más grande. Digo, uno a veces se encuentra en algunas compañías con que se compró tal producto porque es el mejor y vos por ahí necesitas un 10% de ese producto. Y sí, muchas veces pasa. Una solución de seguridad, ponele. Exacto. Em, También el tema de la cuantificación es realmente nuevo en la industria. Se intentó hacer en el 2012, no resultó, recién ahora se está empezando a revalorizar, porque se dieron cuenta que es el idioma. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en constante creación, en constante crecimiento, todas las integraciones que se pueden hacer, tanto un BIA, un BCP, un análisis de continuidad,
de un DRP se pueden integrar y se pueden también tomar mejores decisiones. Un ejemplo es cuantificar un escenario, un BCP, donde vos haces un escenario y lo podés cuantificar realmente. Incluso lo podrías hacer con algo un poco más pequeño. Me imagino un tabletop. ponele. Exactamente, o sea, desde un tabletop se puede cuantificar hasta cualquier otra cosa. El tema es poder obviamente unir bien las variables, jugar bien, ver si realmente tiene sentido, porque puedes cuantificar un montón de cosas, pero realmente quizás no tiene sentido, lo que hablamos del 10%. Pero sí es importante también cuantificar, por ejemplo, si yo tengo un día y yo sé que mi tiempo de respuesta quizás es de 2 horas, ¿cuánto pierdo en esas 2 horas? ¿Me rinde perder 2 horas? ¿O tengo que reducir eso? Y ahí empieza la discusión de que cuando vos mostrás un número y vos mostrás cuánta plata yo estoy perdiendo a la alta gerencia, van a empezar a tomar en serio ciberseguridad, van a decir, ok, pierdo esta plata, o sea, listo. Yo 2 horas no puedo perder una como máximo. Y esa es la idea, eso es lo que queremos traer a la industria. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Un placer. Joaquín. Te vamos a invitar muy pronto, o sea, esto va a volver a pasar. Va a pasar. A quienes están del otro lado, dejen sus comentarios. Realmente los leemos todos y está buenísimo poder contar y saber que están escuchando y viéndonos. Van a ver que en el canal hay un montón de información vinculada a estos temas y que les puede ser súper, súper útil. Así que hagan clic en las sugerencias que están apareciendo al final del video. Se van a encontrar con contenidos que seguramente les van a resultar de muchísima utilidad. Gracias, Paulo. A vos, muchas Hasta la gracias. próxima.